Dios los bendiga, hermanos. Es un gozo estar nuevamente aquí un día viernes para poder compartir el sermón de las 7 palabras. Creo que cuando estábamos en el otro local lo hacíamos regularmente, los cultos de los viernes y los domingos, ¿no? Todas las personas o todos aquellos que hayan leído con algún cuidado los evangelios habrán notado que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba clavado en la cruz, pronunció 7 frases notables, ¿no? 7 frases notables que han sido la admiración de los hombres durante más de 2000 años, porque las pronunció en una situación de dolor extremo. Estas 7 frases que pronunció nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario se las conoce como las 7 palabras de Cristo en la cruz. Las pronunció antes de expirar, antes de morir, y cada frase está llena de un profundo significado. Vamos a compartir un tiempo de reflexión con cada una de estas 7 palabras que nuestro Señor Jesucristo profirió en la cruz. Padre, te alabamos, te glorificamos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias por el privilegio de poder compartir este tiempo, Señor, en medio de tu presencia. Gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Gracias porque por medio de ese sacrificio podemos tener acceso a tu trono de gracia. Gracias porque por medio de ese sacrificio pronunció en la cruz, podamos ser edificados, podamos ser restaurados, podamos ser sanados, podamos ser dirigidos y en algunos casos podamos ser tocados para poder conocer y recibir la salvación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y les voy a pedir que tengan la Biblia abierta. Para ir desarrollando estas 7 palabras. Y hermano Mantuano, le voy a pedir que lea Lucas 23, 34. Esta es la que se conoce como la primera palabra en la cruz. Lucas 23, 34. Ya, ¿la puede repetir, hermano? Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Hay que ver el contexto en el que fue pronunciada esta palabra. Jesús estaba siendo crucificado. Eran los momentos más duros de su vida aquí en la tierra. Pero lejos de preocuparse por él, por su dolor, por lo que estaba pasando, la preocupación de él eran las almas de los demás. No era su dolor, sino las almas de los demás. Estaba sufriendo horribles afrentas, horribles dolores, insultos, groserías. Pero lejos de amenazarlos, de tomar venganza, que es lo que haría una persona normal, vengarse de lo que le estaban haciendo, lejos de tomar venganza del mal que le estaban haciendo o lejos de maldecirlos, los perdona con toda su alma.
Y no solamente que Él los perdona, sino que le pide también a su Padre que los perdone Él también. Y lo curioso es que Él dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Ellos sabían lo que estaban haciendo, eran conscientes de lo que estaban haciendo, de las burlas que estaban profiriendo, del dolor que estaban infligiendo. Pero Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso es importante reflexionar sobre estas primeras palabras que pronunció nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Es importante reflexionar y pedirle a Dios que nos dé a nosotros el mismo espíritu de perdón que Jesús tuvo, para que cuando seamos ofendidos o maltratados por alguien lo podamos perdonar con la misma espontaneidad y rapidez con la que el Señor perdonó a los que estaban crucificando. Una de las características del amor de Dios es que el amor de Dios no guarda rencor. Las características del amor de Dios están en 1 Corintios 13:4 en adelante. Y una de las características del amor de Dios es que no guarda rencor. Jesucristo estaba demostrando que Él estaba aplicando esas características, no guarda rencor. Pero a veces nosotros somos históricos en cuanto a perdonar. Guardamos una serie de registros que nos vuelven inseguros y cada vez que otra persona que está a nuestro lado está haciendo algo, nosotros siempre imaginamos lo peor. La malicia nos lleva a imaginar lo peor. Por eso es importante que nosotros le pidamos al Señor, a nuestro Señor Jesucristo que nos dé ese mismo espíritu de perdón que Él tuvo para perdonar a aquellos que lo estaban ofendiendo. Jesús nos enseña a perdonar a los que nos han ofendido. Amén. Y debemos pedirle a Dios que también los perdone, como nosotros tomamos la decisión de perdonarlos. Amén. Entonces es importante eso, ¿no? La segunda palabra la encontramos en Lucas 23:43. Mary. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas palabras fueron dirigidas por nuestro Señor Jesucristo ¿a quién? A uno de los ladrones que estaban siendo crucificados junto con Él. Ahora, de los 3 que estaban siendo crucificados, habían 2 que merecían ese castigo, porque eran ladrones, eran malhechores. Ellos lo merecían. Y la Biblia relata que en algún momento los 2 empezaron a burlarse, pero que después uno de ellos como que reflexiona y le dice al otro ladrón que ya deje de burlarse porque le dice, nosotros merecemos estar aquí, pero este no ha hecho nada, no tiene por qué estar aquí. Entonces, estos ladrones ante los ojos de los hombres no merecían el perdón, porque eran criminales. Y este ladrón en especial, este ladrón que recrimina al otro diciéndole, deja de burlarte, no sigas molestando, porque él no merece estar aquí, nosotros sí merecemos estar aquí. Dice que se dirige al Señor y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Entonces él le dice, de cierto te digo que hoy mismo estarás en el paraíso. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros de esto? Porque lo importante es reflexionar sobre estas palabras, ¿qué aprendemos de esto? Que así como el Señor se mostró benigno y perdonador para con un hombre tan malo, porque a la cruz iban las personas, lo peor de lo peor iban a la cruz, salteadores, violadores, criminales, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Qué debemos aprender esto? Que si este hombre que merecía la muerte o merecía ese tipo de muerte fue perdonado, cuánto más todas las personas que se arrepienten pueden, o cuánto más
nosotros, si nos arrepentimos, podemos ser perdonados. Yo digo la alegría que debió haber sentido este malhechor, ¿no? Al escuchar de Jesús, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Y se han creado una serie de historia sobre la llegada del malhechor al cielo, ¿no? Que de pronto llega y los encargados de recibirle le preguntan, oh, tú tienes que haber sido un hombre súper bueno para llegar al cielo. No, dice, yo era un ladrón. Pero tienes que haber asistido a una iglesia. No, a ninguna iglesia. Pero tienes que haber aprendido alguna doctrina. Ni siquiera conozco la palabra doctrina. Pero si eres ladrón, no has ido a la iglesia, no has asistido a un curso, no te has bautizado, ¿por qué estás aquí? Pues le dijeron, son historias que sé. Entonces, dice que el ladrón en esta hipotética conversación le dice, yo no sé nada, dice, pero el que estaba conmigo, siendo crucificado, me dijo que yo podía entrar, porque es por gracia, no es por obra. Fui perdonado por gracia, porque Él me perdonó, porque Él murió por mis pecados. Entonces, todo aquel que se arrepiente recibirá la clemencia y el perdón de parte de nuestro Señor Jesucristo. Debemos entender que Él derramó su sangre, no por un grupo de personas, sino por todas las personas que se arrepientan de sus pecados y que acudan a Él en busca de salvación y vida eterna. ¿Qué nos promete Jesús? Amén, amén. ¿Qué nos promete Jesús? Que aquellos que se arrepienten y crean en Él van a tener vida eterna. Entonces hay muchas personas que se sienten acusados, creyendo que su pecado es tan grave que no merecen el perdón. Pero la Biblia nos enseña que solamente hay un perdón que no es perdonado, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. De ahí todo aquel que se arrepiente tiene acceso y tiene llegada al trono de gracia. Puede buscar el oportuno socorro y encontrar salvación. Él siempre nos está llamando a todos, a todos. No todos van a ser salvos, pero Él está llamando a todos. Él en Mateo 11:28 dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Es importante reflexionar en esta palabra. Esta palabra abrió el camino para que todos los pecadores que se arrepientan puedan llegar al cielo. Ya no por obras, sino por gracia. Una gracia inmerecida. El ladrón no se la merecía. Y así como el ladrón no se la merecía, nosotros tampoco la merecíamos. Pero la gracia es inmerecida porque Él nos amó, aunque nosotros no le amemos a Él. Y Él, siendo perfecto, se hizo imperfecto para que nosotros podamos ser perfectos y podamos presentarnos delante del Padre. La tercera palabra del Señor en la cruz es Juan 19:26, Juan Carlos. Entonces, pongámonos en ese momento, imaginémonos que estamos en la cruz. Nuestros brazos, nuestras manos están traspasadas por clavos de acero. Nuestros pies están traspasados por clavos de acero. Lo que nos mantiene con vida es un pequeño impulso que se daban los que sí eran crucificados para poder respirar. Porque lo que los mataba era el hecho de que se iban guindando y se iban asfixiando con su propio peso. Entonces el Señor Jesucristo
para poder hablar tenía que empinarse un poco para poder respirar. Entonces el dolor que estaba sintiendo era tremendo. Cuando uno está sintiendo dolor, yo les hago esta pregunta así con toda la franqueza del caso. Cuando usted está sintiendo un dolor muy fuerte, ¿usted está preocupado por la situación de alguien? Cuando uno está sintiendo un dolor, pero esos que hacen revolcar, ¿usted cree que las personas van a tener tiempo para preocuparse por alguien? No, no tienen tiempo, porque están concentrados ¿en qué? En su propio dolor. Y Jesucristo, aún en medio de ese dolor, en medio del momento más doloroso de su vida, está preocupado por su madre, que no se quede desamparada. La costumbre hebrea era que cuando un hijo moría, las personas le buscaban dónde quedarse, en algún familiar o alguna persona que profese la misma fe. Pero él estaba vivo y estaba preocupado por la situación de desamparo en la que probablemente se iba a quedar su madre. Y no solamente que estaba preocupado, sino que le estaba diciendo al mundo, aún en el momento más duro de mi vida estoy honrando el quinto mandamiento. ¿Cuál es el quinto mandamiento? Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Estaba honrando hasta el final de su vida, estaba honrando la ley, estaba respetando la ley. Jesús nos estaba enseñando a amar a nuestros seres queridos y a encontrarle, en este caso en Juan, su discípulo amado, una persona para que la cuide, para que se haga cargo de ella. Honra, dice el mandamiento. Honrar es respetar a los que nos dieron la existencia, estar pendientes de ellos. Yo admiro a un hermano mío que prácticamente estuvo con mi papá y verdaderamente lo honró, ¿no? Honrar es ayudarlos en los momentos de dificultades y sobre todo cuando se puede ayudarlos económicamente, no quitarles su dinero. Hay muchos hijos que le quitan el dinero a sus padres bajo cualquier pretexto. Una forma de honrarlo es no quitarles el dinero amparado en cualquier excusa. Es que yo necesito para esto, yo necesito para lo de acá. Ese dinero es de sus padres, no tienen por qué quitárselo. Honrar es cuidarlos, pero también no quitarles ese dinero que con tanto esfuerzo se han ganado, ¿no? Aprendamos de Jesucristo a honrar como se debe a aquellos que nos dieron la vida, aquellos que nos encaminaron y que nos dieron buenos consejos. La cuarta palabra del Redentor la encontramos en Mateo 27:46, Natasha. El dolor estaba presente, el dolor iba aumentando. Y una de las cosas que buscan las personas que sienten dolor, ¿sabe qué es? Una de las cosas que buscan las personas que sienten dolor es consuelo. Cuando uno siente dolor, ¿qué busca? Consuelo, que lo abracen, sentir la presencia de alguien, ¿no? Y de repente Jesucristo se siente solo. Jesús experimentó la separación de Dios, pero no por culpa de Él, sino por culpa de nuestros pecados. Pero aún en ese momento que se sintió desamparado, no le reclamó al Padre lo que estaba viviendo. ¿Por qué me haces padecer esto? Le pudo haber dicho. Pero lejos de reclamarle, lo sigue tratando como Dios. Dios mío, le dice.
Ahora uno se pregunta por qué Dios lo abandonó cuando más necesitaba de su apoyo. Lo más triste es que a uno lo abandonen en el hecho del dolor. He visto casos de personas en Solca que han sido abandonados, que no hay quien vele por ellos. Y ese dolor ha de ser tremendo. Dios no permita que vivamos esa experiencia. Y la pregunta es ¿por qué Dios lo abandonó cuando más necesitaba de su apoyo, de su fortaleza, de su abrazo? ¿No? Porque en ese momento no era Jesús el que estaba en la cruz. Así es. En ese momento, en la cruz, estaban nuestros delitos y pecados. Es decir, que el Padre no miraba al Hijo. Lo que había en la cruz era un guiñapo representando la maldad del mundo. Todos los pecados estaban ahí. Estaban todas las iniquidades. Él cargaba en ese momento con todos los pecados sabidos y por haber de la humanidad. ¿Qué dice Isaías 53:4? Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, el castigo que nosotros merecíamos lo tomó Él. Y estaba en la cruz. Y era la representación del pecado. ¿Y por qué Dios prácticamente en ese momento se aparta de Él? Porque Dios es santo. La Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. Y Dios no se puede mezclar con el pecado, porque Él es santo. Su santidad no le permite mezclarse con el pecado. Y en ese momento no se podía acercar a su Hijo, porque su Hijo representaba el pecado de la humanidad. En la cruz no estaba su Hijo, estaba el pecado de la humanidad. Todo esto lo hizo Jesús. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que ustedes y yo, no fuésemos castigados por algo que merecíamos. Él tomó el castigo en sí mismo y automáticamente fuimos perdonados y fuimos librados de toda condenación. Amén. Ahora, vuelvo a repetir, lo asombroso de esto es las condiciones en las que Jesús exclamaba estas palabras. Porque en una conversación normal podemos decir cualquier cosa, pero en esa condición de sufrimiento dice que no ha habido muerte más dolorosa que la que sufrió Jesucristo. El otro día, con inteligencia artificial, recrearon cómo quedó la espalda de Jesucristo después de los azotes. Los látigos tenían bolas de acero que cuando golpeaban iban destrozando el músculo, separando el músculo del hueso. Y después de eso entraba estos látigos también tenían un hueso con un gancho, que al retirarlo desgarraban la carne. Entonces hicieron con inteligencia, recrearon cómo quedó la espalda de Jesucristo. Y uno se dice, ¿y cómo ese hombre pudo después tomar la cruz y cargarla? Y ahí entendemos lo que es amar. Lo hizo por amor, para que usted y yo podamos ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? La quinta palabra la encontramos en Juan 19:28. Jennifer.
Léeme, Néstor, Filipenses capítulo 2, versículos 4 al 5, 4 al 6, o al 7, 4 al 7. Sí. 2, 4 al 7. Sí. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios. Entonces dice que Jesucristo, siendo Dios, no estimó, ¿qué dice ahí? Sino que dice que se despojó a sí mismo y se hizo de siervo. Siga leyendo. Entonces, Él se hizo semejante a los hombres. Al hacerse semejante a los hombres, ¿qué iba a pasar con Él? Iba a sentir lo mismo que sentían los hombres. Iba a tener las mismas necesidades. Iba a sentir dolor, iba a sentir alegría, etcétera, etcétera. Entonces, cuando las personas son heridas, ya sea herida de bala, herida de cuchillo o de cualquier manera, una de las necesidades que más se presentan en estas personas, ¿saben cuál es? Sentir sed. Los que están heridos o los que han sido, lo que sienten es sed. Los enfermos, cuando están con fiebres bien altas, ¿qué sienten? Sienten sed, ¿no? Y nuestro Señor Jesucristo estaba en ese momento herido en todo su cuerpo. Se había deshidratado completamente. Había botado mucha sangre. Había hecho un esfuerzo de caminar en el sol, cargando una cruz. Estaba deshidratado y sentía una sed tremenda. Tengo sed. Tengo sed. Pero no solamente era una sed física la que él experimentó. También había otra clase de sed en su exclamación. No era sed de venganza, era natural en ese momento tener sed de venganza por lo que le estaban haciendo, pero no era sed de venganza, sino que él tenía, aparte de la sed física, una sed de ver a los hombres reconciliados con Dios. Mediante su sacrificio. Recuerden que en Juan capítulo 4 Jesús le dice a una pecadora, a la samaritana, mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esta clase de sed todavía la sigue sintiendo el Hijo de Dios. La sed de que los hombres se salven. En el corazón de Jesús está el deseo de que todos los hombres se salven. Y en la cruz nos seguía enseñando
que debemos tener misericordia por aquellos que están perdidos o se están perdiendo, que debemos tener compasión por las almas. Él tenía sed de ver a una humanidad completamente reconciliada con Dios, sed de que la humanidad se conecte con los demás y cumplan la voluntad de Dios, sed de buscarle y servirle con amor durante el tiempo que nos resta aquí en la tierra. Es importante que nosotros también sintamos esa sed, la sed por las almas que se están perdiendo, la sed por los desvalidos, la sed por los necesitados, o la sed por ayudar a los necesitados, o la sed por ayudar a los desvalidos, o la sed por ayudar a aquellos que no conocen la palabra, tener sed de poder compartir la palabra. Y eso lo podemos nosotros aplicar en cada momento de nuestras vidas. La sexta palabra la encontramos en Juan 19:30, la hermana que está atrás. No. Néstor. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces, Jesús nos enseña con esta palabra que su sacrificio en la cruz fue suficiente para salvarnos de nuestros pecados. Una de las cosas que la religión y la religiosidad tergiversaron y que de alguna manera oprimieron con la religión al mundo es a través de hacernos creer que la salvación no es por gracia, sino a través de obras. A la humanidad durante mucho tiempo se le dijo que para poder tener salvación había que pagar la salvación, que el que no pagaba la salvación se iba al purgatorio y que para sacarlo del purgatorio había que pagar a ciertos grupos religiosos un valor para que esa persona salga. Durante mucho tiempo, durante muchos años, se prohibió a las personas la lectura de la Biblia. ¿Por qué se prohibía la lectura de la Biblia? Porque era la manera de tener a la gente en la ignorancia y en medio de la ignorancia poderles enseñar cosas que la palabra no dice, de que la salvación era por obra, que había que pagarla, que había un representante que hablaba por Dios, cuando todos conocemos que cuando Jesús muere se rompe el velo y ya no había nada que nos separe de Dios y que podíamos entrar libremente a su trono de gracia para buscar el oportuno socorro. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en esta palabra consumado es, Jesús nos enseña que su sacrificio en la cruz fue suficiente para salvarnos de nuestros pecados. Que la obra de redención del género humano que había sido decretada o que había sido establecida en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15, donde se establece la primera promesa de salvación, se había cumplido. Promesa que los profetas, escritores del Evangelio dirigidos por el Espíritu Santo anhelaban o habían anhelado ardientemente que se cumplieran. La obra estaba terminada, la obra estaba consumada, la deuda por nuestros pecados estaba completamente pagada. Ya no teníamos que hacer absolutamente nada para ser redimidos, porque la deuda estaba absolutamente pagada. Ya Satanás no tenía ningún derecho legal sobre nosotros, ningún derecho
legal, porque el pago se había realizado por completo. Por completo, la sangre de Cristo, la sangre derramada de Cristo, pagó por nuestros pecados. Dice que sin derramamiento de sangre no hay redención de pecado. Y Él derramó su sangre para redimir a toda la humanidad, a todos aquellos que quieran acercarse a Él. El hombre había sido redimido y Jesús le había quitado a Satanás el acta de los decretos con la que Satanás nos acusaba. Dice que Jesús le arrebató el acta de los decretos. ¿Qué era el acta de los decretos? Las acusaciones de Satanás contra nosotros. Ahí estaba todo, la razón por la que teníamos que ser condenados. Pero con la muerte de Jesús, ya Satanás con la muerte y con el derramamiento de sangre de Jesús, Satanás ya no tenía ningún derecho sobre nosotros. Ningún derecho sobre nosotros. El diablo ya no podía acusarnos. No podía hacernos sentir desechados, marginados, porque habíamos sido salvados por gracia, por misericordia. Ya no necesitábamos hacer obra, ya no necesitábamos hacer ningún pago. Y es increíble que todavía hay lugares donde se le enseña a las personas que hay que hacer esto para poder ser salvo. La salvación es por gracia, no es por obra. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por gracia. Y Juan 3:17 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para condenar, sino para salvar lo que se había perdido. Nadie nos puede condenar, nadie nos puede señalar. El diablo no puede exigir nada, ningún pago adicional. El mundo no puede exigir ningún pago adicional, porque consumado es, la deuda estaba completamente pagada. ¿Cuántos dicen amén? Y la última palabra, la séptima, la encontramos en Lucas 23:46. Regresamos a Mary. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Dice que Jesús en ese momento le encomendaba a Dios su espíritu, dice, ¿no? Y una de las cosas que podemos sacar como enseñanza de esta palabra es que Jesús en ese momento de dolor, nos enseña a confiar en Dios y a entregarle nuestra vida y nuestro espíritu. Ahora, ¿en qué términos encomienda Jesús su alma a Dios? ¿O en qué condiciones? ¿Cuál fue una de las características de Jesucristo? Que Él nunca pecó. Y por eso pudo morir, derramar su sangre y morir por nuestros pecados, porque Él nunca pecó. Si Él hubiera cometido un pecado, no hubiera pasado nada, pero Él nunca pecó. Entonces, Él entregó su espíritu, lo entregó limpio, sin mancha, sin pecado, digno para ser recibido por el Padre Celestial. Y esto es una reflexión también que debemos sacar aparte. En algún día nosotros vamos a morir. El tren empieza en una estación y termina en otra estación. Todos vamos a morir. Como yo digo siempre, lo importante es nacer de nuevo, porque el que nace 2 veces muere una vez, la muerte física.
Todos vamos a morir en algún momento. No sabemos cuándo, ni dónde, ni cómo vamos a morir. Y la pregunta que podemos sacar de esta séptima palabra es: ¿estamos listos para partir hacia el encuentro con nuestro Padre Celestial? Jesucristo estaba listo. Había muerto sin pecados. Le estaba diciendo al Padre: Padre, te entrego mi espíritu de la misma manera en que llegó a la tierra, sin pecado. Te lo entrego igualito, Padre, sin mancha, sin pecado, sin nada que pueda recriminarse. La pregunta es: ¿está nuestro espíritu limpio y sin pecado para cuando nos llegue el momento? ¿Está nuestro espíritu limpio y sin pecado para poder tener acceso a la salvación y a la vida eterna? Y se metió. ¿A quién encomendaremos nuestra alma en la hora suprema de la muerte? Para que la podamos encomendar a Dios, es necesario que nos arrepintamos sin tardanza de cualquier pecado que hayamos cometido. Y que si usted no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, lo acepte ahora. No sabemos cuándo vamos a partir. Es importante aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, creyendo y confiando que Él se sacrificó por nosotros y que ese sacrificio se consumó en la cruz. Que cuando llegue nuestro momento de partir, podamos decirle a Dios con tranquilidad y paz en nuestro corazón: Padre, en tus manos encomiendo mi alma y mi espíritu. Envía ese cortejo de ángeles para conducirme a la eterna morada del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos en esta noche para que podamos perdonar a todos aquellos que nos han ofendido, para perdonar a todos aquellos que nos han lastimado, y para que nosotros también intercedamos por aquellas personas que sienten una falta de perdón hacia nosotros, que ellos también puedan ser librados de esa carga de falta de perdón. Oramos, Señor, por los que no te conocen, que puedan, Señor, conocerte, que puedan, Señor, encontrar, como ese ladrón, encontrar la salvación. Y que de preferencia, Señor, que no se espere hasta el último momento como el ladrón para arrepentirse, sino que las personas puedan encontrar salvación mucho antes y puedan disfrutar de las bendiciones que tú tienes reservadas aquí en la tierra y después en el cielo, Señor. Oramos, Señor, para que nos enseñes a tener un espíritu de compasión, de misericordia, y podamos honrar en todo tiempo a nuestros padres. Que no solamente le podamos proveer cuidado, sino que también los podamos proveer económicamente. Oramos, Señor, para que nos guíes a buscar la santidad día a día, sabiendo que sin santidad nadie verá tu rostro. Señor, que cada día tengamos más sed de ti, más sed de buscarte y más sed por ayudar a aquellas almas que se están perdiendo. Oramos, Señor, para que nadie se sienta acusado, que nadie sienta que su pecado es imperdonable, que entienda que el sacrificio de Jesús fue consumado y que a través de ese sacrificio todos tenemos acceso al trono de la gracia. Oramos para que nuestra alma y espíritu estén listos en el día de nuestra partida, que podamos presentarnos con vestiduras blancas de santidad, sabiendo que sin santidad nadie verá su rostro. Oramos por nuestras familias, oramos por nuestros amigos, oramos, Señor, por los gobernantes, para que les des la sabiduría necesaria y puedan dirigir este país de una manera correcta.
En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén.